Hola a todos, miren mi camisa nueva, la verdad que estoy muy contento con mi camisa. Bueno, seguimos con estas entrevistas. Hay personas que esta semana me estuvieron reclamando varios que son entrevistas muy desprolijas, que por qué no se editan. Gente, básicamente no se editan porque yo quiero que las vean así. Quiero que vean toda la conversación, todo el detrás de escena de lo que ocurre en cada una de estas entrevistas con estos enormes, enormes personajes. Por eso es un poco esta experiencia que yo la propongo. Aparte son entrevistas para sentarse, prestar atención, anotar, escuchar, conocer y por supuesto, como pasa en muchísimos de los comentarios, debatir. Si les gusta, les pido que lo recomienden, que me sigan, que pongan me gusta, que recomienden el podcast La Huella OVNI. Y si no les gusta, bueno, seguiré mejorando. Pónganme qué es lo que no les gusta para seguir mejorando. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con una geofísica mexicana que se llama Guadalupe Cordero III y que en la charla que yo tuve con ella versó en torno a todos los elementos que entran a la Tierra. Muchos por ahí se van a sentir decepcionados de esta charla, pero para mí es muy importante tener los elementos para entender qué es cada uno de los elementos que hay, porque cuando nos encontramos con un elemento que está fuera de lo que conocemos, que está fuera de lo que podemos explicar, ahí es donde se agranda este concepto, donde nos sorprendemos realmente y donde entendemos que hay objetos sobre nuestras cabezas que no sabemos qué es. Les recomiendo verla hasta el final, entender de qué es lo que habla esta geofísica y aprender un poquito de cómo empezar a mirar el cielo y entender qué es lo que hay arriba de nuestras cabezas. Los dejo con la entrevista y nos seguimos viendo y escuchando aquí en el canal, en el podcast La Huella OVNI y en cada uno de los lugares donde estoy participando. Gracias a todos. Chau, chau. Lo primero que te voy a pedir es que por favor me digas cómo quieres que te presentemos, tu nombre y tu cargo. Bueno, soy investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM y mi nombre es María Guadalupe Cordero III. Es doctora, licenciada, Doctora, ¿cómo? doctora. Doctora Guadalupe, perfecto. ¿Cuáles son los fenómenos celestes que más se pueden ver desde la Tierra y que pueden sorprendernos o confundirnos con este tipo de fenómenos a los que llamamos ovnis? Ajá, bueno, en la Tierra llegan diariamente mucho material del espacio. La mayoría de este material es muy pequeñito, del orden de micras, y pueden llegar bastante bien de algunos metros. Se han hecho varias estimaciones. Una de ellas menciona que a la Tierra entra del orden de 40.000 toneladas al año. Si pensamos en un tráiler de unas 38 toneladas, estaremos hablando que diariamente entran a la atmósfera de la Tierra el equivalente en masa de 3 trailers aproximadamente. O sea, es mucho material. Pero además, como te menciono, la mayoría de este material es muy pequeñito. Entonces, este material, dependiendo del tamaño, si es menor de 50 micras, digamos, entra a la atmósfera y prácticamente se detiene y va cayendo suavemente. El que es mayor de 50 micras es el que produce lo que nosotros llamamos estrellas fugaces, que su nombre correcto es meteoros. Cuando estos objetos son más grandes, del orden de metros, esos meteoros son muy brillantes, más brillantes que el planeta Venus, entonces le cambiamos el nombre, nada más por su brillo, les llamamos bólidos. Entonces realmente estamos continuamente siendo bombardeados, digamos, por material del espacio, pero es material esencialmente de origen asteroidal y cometario. ¿Cuáles serían las características que deberíamos tener en cuenta para decir eso que estamos viendo es un objeto celeste que está ingresando a la atmósfera? Bueno, en el caso de las lluvias de estrellas son muy características porque son en días específicos del año, entonces cualquier cosa que entre se debe a este fenómeno de lluvia de estrellas, que no es otra cosa que partículas de cometas que están atravesando nuestra atmósfera. Eh, También tenemos eventos más aislados, son los bólidos, que son realmente difíciles de ver, y no tanto porque no entren, sino porque las poblaciones estamos concentrados en ciertos lugares. Entonces, estos objetos caen en todo el planeta, entonces es más probable que caigan en regiones despobladas, por eso no tenemos tanto conocimiento de ellos. Pero bien, normalmente los meteoros empiezan a brillar aproximadamente a los 80 kilómetros perdón, los meteoroides empiezan a brillar a 80 kilómetros de altura y dejan de brillar más o menos como a los 32 kilómetros de altura.
Después, no es que no sigan ahí, sino que ya no brillan y caen en ciertas zonas. Es por eso que es tan difícil recobrar los meteoritos, por ejemplo, porque las personas logran ver el meteoro, la luz durante cierto periodo de tiempo, pero hay otro periodo de tiempo en que ya no lo ven. Entonces todo el mundo cree que cae donde lo dejó de ver y no está ahí, está mucho más lejos. ¿Qué características tienen estos objetos? Bueno, brillan normalmente, como mencioné, en ciertos intervalos de alturas, y los bólidos, que son los fenómenos más impresionantes, como les mencioné, que tienen varios, pueden llegar bueno, estos bólidos son producidos por objetos del orden de metros. Entonces aquí pasa algo muy, muy interesante, y es que cuando los objetos entran a la atmósfera de la Tierra, sus velocidades típicas son de 20 kilómetros por segundo, o sea, vienen rapidísimo. Entonces, cuando uno entra a la atmósfera de la Tierra, se encuentran con el material, con el gas de la atmósfera, entonces empieza a haber fricción entre la cubierta del meteoroide y la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros frotamos nuestras manos? Se genera calor. Lo mismo pasa con estos meteoroides. Entonces, los meteoroides, debido a este calor que están sintiendo al entrar en contacto con las moléculas de la atmósfera, se calientan muchísimo, entonces se incendian. Incluso se generan lo que conocemos como plasmas, que son gases ionizados. Entonces es por eso que cuando las personas reportan este tipo de eventos, dicen que los ven de colores rojos, naranjas, incluso verdecitos, por los gases ionizados que están ahí y el material que se está quemando de este objeto. Entonces, cuando estos objetos, estos meteoroides grandes llegan a cierta altura de la atmósfera de la Tierra, ya prácticamente sienten la atmósfera casi como si fuera cemento. Entonces estos objetos se rompen súbitamente, y en ese momento en que se rompen, se parten y se observan meteoros, muchos meteoros, y también las personas suelen reportar explosiones, que escuchan sonidos muy fuertes, y también esos sonidos tan fuertes, la energía que liberan, se transmite al aire, que es como una onda de choque. Esa onda de choque, al llegar al piso, también lo empuja también, y entonces muchas personas también reportan pequeños sismos, y si realmente eso pasa, pequeños sismos debido a estas explosiones. Pero digo, estos últimos fenómenos que les estoy platicando ya es considerando objetos grandes, del orden de metros. Como les comentaba hace rato, la mayoría son pequeñitos, entonces simplemente nada más vemos el meteoro pasar. Y estadísticamente, ¿cada cuánto tiempo podría caer uno de estos objetos más grandes? Pues caen todos los días. El problema es que no todos los días en la misma región, pero sí caen todos los días. Y por ejemplo, o sea, yo entiendo lo que decías, es que un observador, yo por ejemplo, viéndolo, podría decir que el objeto aparece y desaparece, ¿verdad? Sí. Si me puedes contar esto. Es que como les mencionaba hace ratito, cuando entran los meteoros a la atmósfera y empiezan a friccionar con el aire alrededor, se incendian. Pero llega un momento en que precisamente la atmósfera los está deteniendo. Entonces, al detenerlos, llegan a una situación que se llama velocidad terminal. En el momento en que estos objetos alcanzan velocidad terminal, ya se dejan de ablacionar, de brillar. Entonces, en ese momento ya no los vemos. Y por ejemplo, estos objetos ¿tienen siempre una velocidad constante o una dirección constante, o pueden variar velocidad y dirección? Pueden variar velocidad, dirección, ángulo de entrada, todo. Se supone que todos los objetos, cuando entran a la atmósfera de la Tierra, a más o menos 100 kilómetros de altura, traen velocidades que pueden variar entre los 11 kilómetros por segundo y los 72 kilómetros por segundo. En particular, por ejemplo, las Perseidas, que son una lluvia de estrellas muy características en agosto, las velocidades típicas de entrada andan del orden de 60 kilómetros por segundo, o sea, son altísimas. Pero hay objetos más grandes que no están asociados a lluvias de estrellas, su velocidad típica es unos 20 kilómetros por segundo, que es muy alta realmente. Pero yo lo que digo es un mismo objeto. Yo estoy viendo... y por ejemplo, te lo pregunto básicamente, hay uno de los casos de aquí que una de las personas me dice, no puede haber sido un meteorito porque el objeto empezó a una velocidad, después se frenó, después se aceleró muy rápido, después volvió a disminuir la velocidad y después giró, venía en un trayecto de arriba hacia abajo y después giró hacia el costado. Este tipo de movimientos y de velocidades, ¿pueden ser normales o deberíamos descartar que sean meteoritos?
No es tan normal. En general, los objetos se desaceleran, eso es cierto. Entonces, llegan a 20 kilómetros por segundo típicamente y la atmósfera los... Un segundo. Que justo entró gente. Que justo golpearon. Corriendo. Corre. Bueno, de nuevo esta pregunta, ¿no? Si se pueden acelerar y desacelerar y cambiar la trayectoria. Pueden desacelerarse, sí. Cuando esos objetos entran a velocidades típicas de 20 kilómetros por segundo, lo primero a lo que se enfrenta es una atmósfera muy tenue, entonces no les hace nada. Pero conforme van a capas más bajas de la atmósfera, la densidad aumenta y entonces esos objetos van siendo frenados paulatinamente. Entonces sí pueden desacelerarse. Ahora, que cambien de dirección también depende. Por ejemplo, hace años hice una investigación de cómo sería el movimiento de meteoroides a través de la atmósfera de Venus. En Venus hay una zona donde los vientos son muy fuertes, muy rápidos, entonces para objetos pequeños, del orden de centímetros o algunos pocos metros, viene el objeto así y los vientos le cambian la dirección. Entonces puede cambiar de dirección si hay vientos muy fuertes en la atmósfera. ¿Podría ocurrir? Sí podría ocurrir. Pero digamos, para poder contestar con toda certeza la pregunta, yo tendría que haber estado en el lugar y ver la velocidad de los vientos, el ángulo de visión, que también importa, y varios factores más. Perfecto. Obviamente no hay ni video, es solo un relato. ¿Se catalogan objetos diferentes que se ven distintos constantemente o sabemos cómo es todo lo que ingresa a la Tierra? No entendí la pregunta. Pensando en esto del concepto de OVNI, ¿no? Que hay objetos que no sabemos qué son. Yo lo que digo es, si hay objetos que ingresan desde el espacio que vamos descubriendo día a día, si se conocen nuevos tipos de fenómenos, o en realidad todo lo que entra a la Tierra ya sabemos lo que es y ya está estudiado. Bueno, creo que es importante aclarar que OVNI no es igual a nave espacial. Entonces es simplemente un objeto que vuela o que está en el aire que no sabemos qué es. Entonces realmente hay muchos fenómenos actualmente que no sabemos qué son, pero que no sepamos qué son no significa que sean naves extraterrestres. Simplemente lo que significa es que tenemos que estudiarlos más. Ahora, en cuanto a los meteoros, realmente no se ha estudiado mucho. Es algo que está empezado a estudiar fuertemente en los últimos años. Y, por ejemplo, hicimos el año pasado una búsqueda exhaustiva de los bólidos que entraban a la atmósfera de la Tierra y que habían sido estudiados. Y realmente tuvimos una lista como de 119 casos, y de los 119 casos solamente son testimonios de personas que lo vieron, pero de todos esos objetos, cuáles se estudiaron con videos o con cámaras o con instrumentos más precisos, solamente como 7 casos. Entonces realmente todavía hay mucho que estudiar de ellos, entonces por eso no podemos saberlo todo. Entonces seguramente nos da muchas sorpresas en el futuro. Perfecto, excelente. Quedaría lo del video, que lo que yo decía es... Perfecto. ¿Corto? Sí, un segundo corta. El segundo, corre. Bueno, hablemos primero de este que vimos en el Popo. Bueno, para poder decir algo con certeza necesito estudiar bien el video, cosa que no he hecho, pero lo que puedo decir es que así como se ve, podría ser un meteoro, sí, pero también podría ser un avión. Más de eso no tengo herramientas para hablar, ¿no? Ahora, en el segundo video, el que se tomó desde el Zócalo, ese video sí parece más un meteoro, sobre todo porque se repartió en dos. Entonces, ese sí es característico de objetos de más o menos 1 metro o algo así. Entonces, ese sí podría ser un meteoro. Y lo que habíamos dicho, esto que después se vuelve negro. Posiblemente atravesó las nubes. Ahí sí también no lo sé. El punto aquí, para estudiar bien los meteoros, se necesita una red de cámaras fotográficas que los pueda ver desde varios puntos de vista para ver qué pasa, en principio para encontrar cuál es su trayectoria real, y también eso, al ver cuál es su trayectoria real, también podemos decir de qué parte del sistema solar provino, y también podemos decir a dónde va a caer el meteorito. Entonces para eso necesitamos una red de cámaras. Con una sola cámara es muy difícil estudiarlos. Solamente podemos tener una idea de qué es, pero así con toda certeza es complicado. Se necesita una red de cámaras. Perfecto. Muchísimas gracias, Guadalupe. No, gracias. ¿Usted?